busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar y me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá solo aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amiga soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada y nada mejor, no hay nada y nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza y de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria y sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Y de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Y de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada y no hay nada.
resucitando sueños, Señor. Estás hablando vida a esos huesos secos. Hablas hoy vida. A cambio de toda ceniza, a cambio de todo lo que se cree perdido, tú nos das gloria. Tú nos das gloria, tú nos das belleza. Esta es la mañana que el Señor ha hecho para que recuerdes, para recordarte su promesa, su palabra, que en Él son nuevas todas las cosas, y Él restaura, Él renueva, Él llena. Y todos aquellos sueños que creías que estaban muertos, el Señor los trae a vida, de las tumbas, todo lo que se considera arruinado, el Señor lo restaura y hace nacer nuevos jardines y hace nacer nuevas cosas en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Así que hoy podemos decir: Señor, gracias, eres bueno, Señor. Gracias por conocernos, por conocer cada etapa de nuestra vida y por acompañarnos en ellas, por caminar con nosotros y por tomarnos de tu mano, Señor. Gracias. Damos gracias por esta preciosa alabanza que nos abre el camino, que nos lleva a preparar el corazón, y queremos darle gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares. Y vamos a iniciar orando para que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine, que sea el Espíritu de Dios el que nos hable, y que sea el Espíritu de Dios el que nos consuele con un mensaje que seguro viene del corazón de Dios para el corazón de todos ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Como dice el Salmo 139, tú nos cubres con tu mano y tú pones tu mano sobre nosotros en toda circunstancia. Y te pedimos, Señor, que nuevamente sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros oídos, sea tu Espíritu Santo el que escriba en nuestro corazón, y sea tu Espíritu Santo el que nos selle con la palabra que traemos hoy, con los versículos que traemos hoy, y con todo lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hemos venido hablando de Daniel desde una perspectiva de cómo él ha ido, cómo él se movió en un tiempo sumamente difícil, que nos ha llevado a algunas cosas muy interesantes, y que nos ha llevado a aprender cómo en una circunstancia difícil, pues Daniel se comprometió con Dios, recibió la gracia de Dios, y viene a fortalecernos en estos momentos que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una era o una temporada bastante particular, bastante apremiante, pero que nosotros tenemos que ir como que bajando, como que consolidando y como poniendo a prueba, porque esta situación nos ha puesto a prueba cómo está nuestra solidez en Dios, y cómo las cosas que traemos de Dios pueden ayudarnos. Toda esa enseñanza, todos esos años que tenemos de caminar, sea que tengamos o que estemos empezando a caminar en los caminos del Señor, pues entonces hemos estado viendo cómo ese proceso lo llevó durante más de 70 años, un poquito más de 70 años, a pasar todas las circunstancias. Y estoy hablando en este tema porque en estos días el flagelo más grande de la situación a nivel mundial, una de las principales, que ha sido esta pandemia, ha destacado un flagelo que realmente nos ha afectado más que la enfermedad en sí, más que la situación, que todas las circunstancias que esto ha generado, es el miedo. Esa sensación, esa incertidumbre, y esa es una constante que ha surgido,
y que ha desbalanceado o podría desbalancear nuestra convicción, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma sobre todo de tener una interacción con Dios, que ha atacado nuestra fe y que es importante que nosotros le pongamos atención y que veamos cuán importante es que nosotros nos consolidemos en lo que realmente creemos, nos consolidemos en la relación que tenemos con Dios y vayamos caminando de la mano de Él y veamos que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas que nos pueden servir para salir de esa situación o para no permitir. Yo me recuerdo, y les he comentado a ustedes, yo creo que todos hemos pasado situaciones, pero yo me recuerdo que hubo un momento en los inicios de la pandemia que por estar revisando qué era lo que estaba pasando, al fin, a mí en lo personal, me entró un miedo, me entró un desbalance y en un momentito de una hora estuve pensando tomar decisiones que si las hubiera tomado hubiera sido un fracaso total. Afortunadamente, Dios siempre en su infinito amor y en su infinita misericordia hizo que, un buen amigo nuestro me escribiera, me llamara y resultó con una administración muy, muy, muy buena para mí, pero me quedé pensando en eso, porque hoy día, sobre todo en el cuerpo de Cristo, en general pues, pero en el cuerpo de Cristo tenemos que revisar si ese miedo no nos está afectando y nos está limitando, porque dentro de todas las cosas que pasan y dentro de las cosas que están pasando a nivel mundial, las predicciones económicas, rumores de guerra, movimientos políticos que nos ponen a pensar qué pasa si Estados Unidos toma esta decisión, qué pasa si Estados Unidos, ya quitó el apoyo militar en una región, en Afganistán. Todo eso generó una convulsión económica, que son cosas que pasan y que van generando condiciones que nos van afectando. Y nos van afectando porque una de las fuentes o los medios de comunicación son tan efectivos ahora que cualquier cosa que esté pasando en cualquier rincón del mundo se sabe inmediatamente, se vuelve tendencia, eso quiere decir que mucha gente lo sigue y tenemos mucha información con contenido de desinformación. Mucha información sin una base podría hacerse confirmada, que se vuelve una tendencia y que se vuelve el pensamiento de la gente. Entonces todo eso nos genera un ambiente que en algún momento puede generar algún tipo o algún nivel de miedo en nosotros, y esa es la constante que realmente está afectando en todo sentido. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que consolidarnos. Y vuelvo al tema de Daniel porque, como hemos venido hablando, Daniel traía una base y que la estuvimos estudiando, que la hemos estado estudiando, traía una base que lo hizo pasar todas las circunstancias difíciles que él vivió. Si recordamos, ellos fueron en cautiverio y constantemente estuvo la amenaza de muerte sobre sus vidas. Sin embargo, ellos confiaron en el Dios que confiaban, creyeron en el Dios que creyeron, se comprometieron con el Dios que creían, y eso los llevó a tener éxito en medio de todas estas circunstancias. Desde esa perspectiva, yo he estado revisando, y el pueblo de Dios en general siempre ha pasado circunstancias difíciles, pero en medio de esas circunstancias difíciles se manifiesta Dios en todo sentido y hace pasar en medio de esas circunstancias. Hoy por hoy estamos viviendo circunstancias económicas, de salud, políticas, naturales, que realmente nos ponen a pensar en muchas cosas. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener, porque todo surgió por una conversación
Y una pregunta, entonces, una pregunta que me llevó a mí a reflexionar, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi base en esas preguntas relacionadas con estas cosas que están sucediendo y con estas cosas cuál es la base que nosotros tenemos? Entonces, en esa conversación surgió esta prédica, y yo siento que fue del Señor, que yo tenía que predicar de otra cosa, pero tenemos la libertad de que si Dios nos habla de algo, o nos marca con algo, o tenemos una inquietud con algo, creo que es mejor compartirlo. Yo creo que este tema nos va a servir a todos, espero, porque me sirvió mucho esa conversación. Entonces digo yo, ¿cuál es la base como cristiano? O sea, si me preguntan, porque todos leemos la Biblia, oramos, adoramos, pero cuando nos enfrentamos a las circunstancias que tenemos que vivir en el día a día, en medio de todo este ambiente, es cuando se mide realmente si nuestra base está bien consolidada, y obviamente si no, tenemos que trabajar un poquito en esta cosa. Entonces la pregunta era, ¿por qué los cristianos o los que creemos en Dios no deberíamos de tener miedo bajo ninguna circunstancia? Entonces, ¿qué versículo sacarías? ¿Cuál es la amenaza más grande ahorita? Muerte. Esa es la amenaza, porque si me contagio, hay una posibilidad de que estamos caminando en una prueba de que yo salga o no. He platicado con varios amigos que han padecido. Yo, gracias a Dios, no me he contagiado y espero no contagiarme, cubierto con la sangre de Cristo. Pero con todas las personas que se han contagiado, amigos, hay un momento donde se piensa, ¿saldré de esto o no? Por tanta muerte que ha habido alrededor. No digamos si nos tienen que llevar a un hospital por prevención, y no digamos más si ya en el hospital ya nos dicen, bueno, tiene que ir a intensivo o cosas así. Entonces es una sensación de decir, ¿paso o no paso? ¿Salgo o no salgo de esto? Y en otras circunstancias pues también uno dice, ¿salgo o no salgo de esto? Entonces, platicando con esto, digo yo, surgió un versículo que ya lo hemos predicado y está en Mateo capítulo 16, y que tiene que ver con esta línea de cuál es la base que nosotros tenemos que creer. Y aquí hay una base muy importante, o sea, principios que nosotros tenemos que tener aquí en el corazón y en la punta de la lengua, no para recitarlos, no para decirlos, sino que yo digo en la punta de la lengua, cuando venga esta circunstancia que nos quiera meter en miedo, nosotros salimos con esa convicción como la tenía Daniel, porque al final la esencia de todo lo que le pasó a Daniel era una convicción, una solidez en el Dios que lo hizo pasar la fosa de los leones y todas las circunstancias, y a sus amigos el horno de fuego, y lo llevó a una revelación que dio esperanza y que él vio el cumplimiento de esa revelación, que era la liberación del pueblo de Israel. Entonces, para nosotros, en Mateo 16, hay algo muy interesante, y empieza en el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, pero le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Inmediatamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí hay un principio que tenemos que revisar, y lo vamos a extender poco por el tiempo a varias cosas. Tenemos que estar convencidos de algo. Y la primera está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda,
y tenga vida eterna. Entonces el primer principio es que Dios nos ama. Y ese principio fundamental nosotros lo tenemos que tener aquí, en la punta de la lengua, en otras circunstancias, en cualquier circunstancia que nos pase. Pero el otro principio que hemos leído aquí, o sea que el principio anterior, y no me quiero salir de eso, pero es algo sumamente profundo, el amor de Dios que tiene, pero aquí, que tiene para con nosotros. Pero aquí, en este versículo, Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta base, sobre esta roca, ¿cuál es la roca de que él está hablando? No es Pedro en sí, como lo hemos predicado o como lo hemos entendido en otras oportunidades, sino el principio fundamental que está aquí es la revelación de Cristo. Es ese conocer a Dios, conocer a Cristo Jesús, para que nosotros tengamos esa solidez como esencia fundamental, como parte esencial de lo que nosotros tenemos que hacer y creer. Entonces, y hay una reacción a esto, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la muerte no tendrá control sobre nosotros así por así, sino que es Dios el que decide los días de nuestra vida. Y ese es un principio fundamental que nos tiene que llenar de esperanza y nos tiene que llevar a caminar en una certeza, en una confianza, y no permitir que el entorno que nos toque vivir, el entorno que nos toca vivir a nosotros general es un poquito complicado en cuanto como les decía, a la amenaza latente que hay de poder morir por el contagio de esta enfermedad. Pero si nosotros tenemos esa confianza en que si nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo, en la piedra angular que es Cristo, y que esa revelación viene a nosotros, entonces empezamos a hablar ya en una forma práctica de cuál es el fundamento que, así como Daniel tuvo, nosotros los cristianos tendremos la oportunidad de tener ahora. ¿Cómo tengo la revelación de Cristo? ¿Cómo tengo la revelación de Cristo? Y aquí ya viene la parte práctica. La revelación de Cristo viene por un constante comunión con Dios. ¿Cómo hago esa comunión con Dios? Principalmente llenándome de la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, teniendo momentos de oración, pero no esa oración de dame, que hemos hablado tanto aquí, sino una oración de comunicarnos con Dios, de hablar con Él, de compartir con Él y dejar todas las cosas por un lado y tener momentos en los cuales nosotros tenemos esa intimidad con Él, pidiéndole que Él se revele a nosotros, que Él se manifieste a nosotros, que Él nos enseñe qué es lo que nosotros tenemos que ir conociendo de Él. Y esto nos va a llevar a tener esa solidez y ese caminar, sabiendo como punto principal aquí que las puertas del Hades no van a tener éxito sobre nosotros así por así. Es decir, la muerte no va a tener éxito sobre nosotros así por así, sino que Dios, como principio fundamental, Dios es el que tiene contado los días de nosotros y tiene estipulado el tiempo en el cual en este lugar vamos a estar, y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Entonces, cuando vengan a través de los medios de comunicación que son tan eficientes, son tan efectivos, pero no necesariamente manejan la verdad, no necesariamente comunican lo que realmente está pasando, sino hay muchos medios de comunicación que comunican lo que quieren comunicar o lo que quieren
lo que quieren establecer como una tendencia. Como cuando digo una tendencia, es una forma de pensamiento que se vuelva una verdad absoluta, que no realmente es así, sino que es por conveniencia e intereses de personas que están atrás. Entonces, estamos ante una pandemia, estamos ante una agenda global, estamos ante rumores de guerra, estamos ante movimientos políticos de las potencias que obviamente tienen efecto. Si China hace algo, al final pues sí tuvo efecto, tiene efecto a nivel mundial. Si Estados Unidos, estamos hablando de los países que se consideran las potencias y que de verdad lo son, y que sus decisiones políticas, militares, económicas tienen un efecto sobre nosotros, pueda ser que todas esas cosas nos pongan en una situación de distractor. Y lo importante que tenemos que ver y evaluar y discernir es todas estas cosas que están sucediendo, cuál es la intención de alejarnos de Dios, porque esa es la verdadera batalla que estamos viviendo ahora. Todas estas circunstancias, todas estas situaciones, el objetivo principal es que nos alejemos de Dios, que empecemos a desconfiar de Dios, que empecemos a movernos en nuestras propias fuerzas, y entonces el objetivo de todo esto sí se está cumpliendo. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy aterrizados en la palabra de Dios, muy aterrizados en nuestra convicción en Dios, y practicar constantemente esa comunión con Dios para que todo esto que está sucediendo no tenga éxito en el fin común que quiere. ¿Qué es lo que quiere todo esto? Alejarnos de Dios. El objetivo de todas estas cosas, si lo revisamos desde ese punto de vista, lo que está buscando es que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces, si vemos este principio fundamental, nuestra convicción es que si nosotros estamos fundamentados en esta roca que está diciendo Jesucristo aquí, o sea, cuando se refiere a Pedro, se refiere a la revelación que él tiene de Jesucristo, que se la ha dado el Padre, ahí lo acabamos de leer. Entonces, si nosotros tenemos, o sea, lo que nos está invitando Jesucristo ahí con esta declaración, es que nosotros nos fundamentemos en Él, que nosotros nos construyamos a partir de Él, que nosotros hagamos a partir de Él todo lo que hacemos, nuestra familia, nuestros negocios, todo tiene, si nosotros lo trabajamos desde ese fundamento que es Él y la revelación de Él, porque la revelación de Él nos va a ir acercando más a Él y nos va a ir impregnando de lo que Él es, porque también, así como Daniel lo hacía, daba un testimonio de que Dios vivía en él. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que dar el testimonio de que Él está en nosotros y que Él nos va desarrollando y que Él nos va llevando a este feliz término, a esta esperanza que nosotros tenemos en Él. Hay otro ingrediente importante que nosotros debemos de considerar. Bueno, hay muchos más, pero uno que se combina bien y que nos da consuelo, nos da esperanza, es el sello del Espíritu Santo. Bueno, en Juan 14 hay una promesa de que venía el Espíritu Santo para con nosotros, el Consolador, el que nos va a dar toda la revelación, el que nos va a llevar de la mano, el que nos va a explicar muchas cosas y al que le tenemos que dar lugar en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros sepamos algo que vamos a leer en 2 Corintios 2:19. Dice, de 2:19 al 22, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí. Miren qué interesante. O sea, ¿qué dice Pablo?
lo que les hemos predicado de Jesucristo, y esto viene a complementar lo que estamos diciendo, que si nosotros nos fundamentamos en Cristo, estamos seguros. No es un Cristo que hoy diga sí, no es un Cristo que hoy diga no, no es un Cristo que mañana tal vez, sino que ha sido sí en Él, dice Pablo aquí. Miren el versículo 20, porque estamos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces esto nos complementa esa convicción y esa confianza, esa base que tenemos que tener, como la tuvo Daniel, que era lo que les decía que estábamos estudiando, como Cristo la presenta a nosotros y como la invitación que Pablo nos hace aquí de que todas las cosas en Él puede variar miles de cosas a nuestro alrededor, pero las promesas de Dios son sí y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria del Dios mismo. Verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Oigan esto, el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiere decir que se ha comprometido con nosotros. Quiere decir que hay una seriedad absoluta en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados? ¿Cuál es lo que tenemos, digamos que la mirada a donde tenemos que tener puesta? Claro que es en Cristo Jesús, pero vamos a un caminar, vamos a un momento en el cual nosotros nos preguntamos, bueno, pero y todo esto está bien, pero ¿hacia dónde vamos? Hacia una vida eterna, a reinar con Él, a caminar con Él, pendientes ya de su segunda venida, pendientes ya no de las cosas que existen aquí, ni de las cosas que nosotros podamos construir aquí, sino que pensando en el reino de los cielos, pensando en ese momento y en el cual nosotros tenemos que ir caminando. Hay un final que es la vida eterna, hay un final que es reinar con Él, hay un final que es adorarle eternamente, hay un final que se describe en el libro de Apocalipsis, muy interesante, y esa es, digamos, que la esperanza la cual, pero en el caminar puede hacer que el miedo, puede hacer que la desconfianza, puede hacer que esa incertidumbre nos aleje de lo que para lo cual Cristo Jesús vino, para reconciliarnos con Él mismo, para reconciliarnos con Dios y para hacer el camino de salvación y volver digamos que a cerrar el paréntesis y volver a esa relación constante y directa con Él, que eso es lo que originalmente leemos en Génesis que Él quería hacer. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción, si nosotros tenemos ese panorama, estoy usando solo un par de elementos que Dios nos ofrece en la palabra de Dios, es basar nuestra vida en un fundamento, la revelación de Cristo, porque eso hace que la muerte no tenga control sobre nosotros, sino que nosotros tenemos control de muchas cosas a través de la autoridad que Cristo Jesús nos da. Y el otro principio importante es el sello que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, estas dos cosas, ¿para qué nos sirven? Repito, porque nosotros vamos hacia un lugar, vamos a reinar con Cristo, vamos a tener una vida eterna. Tenemos una invitación a las bodas del Cordero, tenemos una invitación a estar como dice Apocalipsis, en lugares muy íntimos, en lugares muy cercanos a Él. Tenemos un lugar en lugares celestiales,
donde estamos sentados reinando con Él. Entonces, si nosotros tenemos esa solidez de esa esperanza, si nosotros tenemos esa fe de lo que estamos haciendo, nuestro caminar aquí va a ser un caminar en el cual nos vamos a encontrar con los planes y propósitos de Dios y en el cual nos vamos a encontrar con el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y en todas las cosas que nosotros emprendamos, en todas las cosas que nosotros hagamos, va a haber un caminar diferente, porque la mano de Dios va a estar con esto, porque nosotros vamos a ser vasos de testimonio de qué es, de cómo es caminar de la mano de Dios en medio de circunstancias difíciles. Entonces, haciendo este ejercicio, tenemos elementos de mucho peso que nos ayudan a vencer el miedo, a no dar lugar al miedo en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Porque sí nos van a tocar vivir circunstancias, la misma palabra de Dios lo dice, guerras, rumores de guerra, pestes, rumores de pestes, en fin, terremotos, un montón de cosas que dice la palabra de Dios que muy seguramente hemos pasado y seguiremos pasando, pero si nosotros tenemos esa convicción, el fundamento, la roca que es Cristo, y más allá que la roca que sea Cristo, la revelación del Padre, de quién es Cristo, esa revelación nos va a consolidar. Y con el sello del Espíritu Santo, nosotros debemos de ser unos cristianos que construyamos en esa vía. Tenemos que revisar, porque leyendo y viviendo y pasando cosas, tenemos que revisar cuáles son nuestros fundamentos, porque pueda ser, con todo respeto, que nos fuimos por un dogma, que nos fuimos por una doctrina de hombre, que nos fuimos y eso mismo no deje la pandemia y todo lo que ello conlleva. Eso mismo nos puede alejar de Dios. Y entonces, el punto principal y la batalla principal que todo hombre tiene que tener, o todo ser humano tiene que tener en claridad, es esa batalla que tenemos todos de qué cosas nos están alejando de Dios. Y tener cuidado de no caer en eso, y tener cuidado de ser más que vencedores en Cristo Jesús y tomar las decisiones correctas. Dejar que la sabiduría de Dios trabaje en nosotros y que nosotros podamos ir caminando en esto. Aterrizando esto, si nosotros construimos en la roca que es Cristo y en la revelación de Él, trabajando en esa revelación, pidiendo al Espíritu Santo que escudriñe en el corazón de Dios y lo ponga en nuestro corazón, caminando en esto, nosotros vamos a tener una vida de acuerdo a los planes de Dios, una vida de acuerdo a los propósitos de Dios y una vida con propósito, una vida con un objetivo y una vida de testimonio que va a hacer que otras personas lleguen a los pies de Dios. Estos tiempos son muy particulares. Pero si nosotros trabajamos más que en la presencia de Dios esté en nosotros y que esa presencia de Dios se note, que el Espíritu de Dios esté en nosotros y que ese Espíritu de Dios se sienta cuando conversamos, cuando estamos haciendo actividades deportivas, compartiendo en el trabajo, teniendo situaciones difíciles, pero pasándolos con la sabiduría de Dios, eso va a hacer lo que Dios realmente quiere, que nosotros seamos de testimonio y que ese testimonio atraiga a las personas a Cristo, para que más personas, porque el objetivo de Cristo de venir a hacer este gran sacrificio, morir por nosotros en la cruz del Calvario y ser más que vencedor, Él vino a vencer sobre nuestras enfermedades, Él vino a liberarnos de toda opresión, Él vino a traer el camino a la salvación, Él vino a acercar el reino a nosotros. Y cuántas cosas podemos hablar y podemos leer en la palabra de Dios,
Pero eso tenemos nosotros que trasladarlo primero a nosotros, ser nosotros testigos y luego convertirnos nosotros en testimonio para que otros crean, no tanto de lo que hablemos, no tanto de lo que prediquemos, sino de nuestro actuar de acuerdo a la roca que es Cristo y a la revelación que viene de Cristo a nosotros, y que eso, como leímos en Mateo 16, va a cortar, como dice ahí, que las puertas del Hades no prevalecerán delante de esa iglesia. Pero cuando habla de esa iglesia, no es la iglesia que nosotros conocemos como tal, un cajón o una congregación, sino que somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Esa es la verdadera iglesia que nosotros debemos de tratar de construir y tratar de ir caminando. Para terminar, tenemos una guía muy importante que es el Apocalipsis, y lo tenemos que ver como un libro de esperanza, como un libro que sí describe circunstancias bastante difíciles, pero en sus inicios el mensaje de las 7 iglesias trae una descripción de sus defectos, por decirlo así, pero también trae un consejo a cambiar para aquel que oiga, y trae un premio, o sea, nos explica y tenemos la oportunidad nosotros ahora de ir cambiando ciertas cosas para llegar a lo que Dios quiere darnos. Y el capítulo final, pues, es el capítulo de mayor, ahí sí que mayor recompensa, porque nos describe el capítulo 21, 22, nos describe algo muy importante: la venida de Cristo está cerca. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de mantener en estos tiempos difíciles. Cristo, ven pronto. Cristo, ven por nosotros. Cristo. Pero en medio de que eso suceda, en medio de que eso pase, no se olvide que Mateo 24 nos exhorta en los versículos finales a que es bueno que nosotros estemos haciendo lo que nos corresponde hacer de acuerdo a los planes y propósitos de Dios cuando Él venga, y que nos encuentre haciendo eso. Entonces, mis amados hermanos, ya para concluir, ¿qué debemos de hacer para eliminar el miedo de nuestras vidas? Pedirle al Señor que venga la revelación de Jesucristo a nosotros, que venga la revelación de Jesucristo del Padre, como le vino a Pedro, que fue lo que leímos. Y en esa revelación construir nosotros ese caminar que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros construimos sobre esa roca que es Cristo, seguro que vamos a caminar en valle de sombra de muerte sin temor alguno, como lo caminó Daniel, como lo caminó David, como lo caminaron los grandes hombres que describen aquí, que tuvieron una constante, que tuvieron una base sólida, una convicción en Dios, un creer en Él y una esperanza en Él de que todas las promesas, como leímos en Corintios, como todas las promesas son sí y amén para nosotros. Y que no importa el terremoto, el huracán, el tornado, la pandemia, las guerras, rumores de guerras, cambios políticos, cambios económicos, que si el Bitcoin, que si el dólar, que si se cae, que si se sube, que la bolsa, que esto, que el otro. Si nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo, seguro, y desarrollamos ese caminar con Él para que la revelación de Cristo venga a nosotros, seguro, vamos a llegar al final que Dios tiene preparado para nosotros, que es una vida eterna, que es una vida con Él, reinar con Él, disfrutar con Él, adorar con Él, adorarle a Él y estar en todo en Él. Pero mientras eso llega, mis amados hermanos, la exhortación
es a que nosotros eliminemos esa variable que es el miedo de nuestras vidas y lo sustituyamos por Cristo, por el amor que Cristo nos tiene y la convicción en Él, y que lo sustituyamos con la esperanza de que todas las cosas que Dios nos promete, Él las va a cumplir, que todas las cosas que Dios dice en su palabra de Dios respecto a nosotros, Él las va a cumplir, que todas las bienaventuranzas y que todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros y que nosotros las podemos hacer reales en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que nosotros compartimos y en todo lo que nosotros hacemos, y eso es lo que nos va a llevar al éxito. Pero no un éxito como lo marca el mundo, sino un éxito como lo marca Dios. Y el éxito para nosotros es ser coronados, ser bienaventurados, ser hijos de Dios y ser testigos y ser parte, no solo de ser testigos, sino que ser testimonio y ser luz para que otras personas que todavía no han llegado a esa luz, lleguen a esa luz y empecemos a caminar todos a donde Dios quiere que caminemos. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios. Y si tú te has sentido, si te identificas con este mensaje y si en algún momento te has sentido con miedo, con temor, pero temor no el temor reverente, sino que el temor que paraliza, el temor que mata, hoy es un buen día para que reflexionemos y que le digamos a nuestro buen Dios que estamos aquí, delante de Él, y que estamos necesitados de Él. Y si tú no has hecho la confesión de fe, es un buen momento para hacerlo. Si tú necesitas revalidar esa confesión de fe y decirle al Señor, mira, hoy quiero abrirte mi corazón. O si tú de todas maneras te has sentido presionado, te has sentido abandonado, te has sentido asfixiado por las circunstancias y que el miedo, hoy vamos a hacer una oración. Primero, renovándonos con Dios, renovándonos con Jesucristo como base principal, pero también pidiéndole que sea su Espíritu Santo el que ministre, el que rompa con esas cadenas hacia el miedo o las circunstancias que te hayan cautivado. Yo les digo, esa vez estaba leyendo un reporte en media pandemia y ese reporte me choqueó. Y hubo una hora que yo pasé, voy a vender esto, voy a deshacer esto, y si lo hubiera hecho, hubiera sido un solo desastre. Afortunadamente de Dios fue que un amigo me hablara, le conté, inmediatamente oró por mí, y por eso quisiera hacer esta invitación a esta oración para romper con esas cadenas y que seamos libres de esas cadenas y que al contrario de ir manejando esos miedos y de ir manejando esos temores, y que estemos paralizados, sepamos que las promesas de Dios son sí y amén, que Dios hizo un gran sacrificio por nosotros, que si nosotros construimos, en lugar de construir en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias maneras de ser, construimos en la roca que es Cristo, va a venir la revelación de Él, y esa va a ser una base para que incluso la muerte no tenga control sobre nosotros. Eso no quiere decir que vamos a ser eternos, pues, sino que la muerte va a ser dictada en el cielo, no va a ser dictada en otro lugar. Y no va a ser prematura, no se nos va a cortar los planes de Dios, sino que vamos a llegar a ser, y luego entender que somos sellados con el Espíritu Santo y que eso nos lleva a una solidez aún más segura y que vamos caminando a la vida eterna con Cristo. Día a día, cualquier circunstancia que pase, no vamos a ver la circunstancia como tal, sino que vamos a ver una solución en el cual esa solución va a dar testimonio de que la mano de Dios está con nosotros. Y vuelvo a repetir, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Así es que vamos a orar. Vamos a orar, y si usted se ha identificado con este mensaje y con esta oración, yo quiero invitarlo en su casa que lo haga de todo corazón, de toda convicción y con toda fe. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Y hoy, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Primero pidiéndote perdón por si de alguna manera albergando miedo, temor en nuestro corazón, esto nos ha paralizado y nos ha en cierta forma alejado de ti.
Esta mañana queremos entregarte nuestra vida, queremos abrirte nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo el que venga en nosotros y que nos traigas la revelación de Jesucristo. Y que a partir de esa revelación sea el centro en nuestras vidas para que nosotros caminemos con convicción, creyendo. Aumenta nuestra fe, Señor. Amplifica nuestra esperanza y tráenos la revelación de Jesucristo que nos va a dar esa solidez para pasar cualquier circunstancia, no solo la que estemos viviendo, sino que cualquier circunstancia que nos toque vivir, para que seamos más que vencedores, como dice tu palabra, y que nosotros demos ese testimonio del Dios vivo que está con nosotros, del Dios vivo que camina con nosotros y que atraiga a más personas a esa luz para que cumplamos en medio de donde fuimos ubicados, de acuerdo a los límites que tú estableciste, como dice tu palabra, cumplamos todo lo que escribiste en el libro que corresponde a nosotros y todas las cosas que están en él, para que nosotros podamos ser más que vencedores en esta época que nos toca vivir. Te agradecemos, Señor. Nuevamente queremos caminar contigo, queremos establecer, y cualquier circunstancia que estemos viviendo, sabemos que el oportuno socorro viene de lo alto, que el oportuno socorro viene de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados, no se olviden de esto. Si están viviendo cualquier circunstancia que estén viviendo y los tiene paralizados, y sobre todo si hay miedo en medio de todo eso, o hay temor en medio de eso, es el momento para mirar al cielo, es el momento para pedir el oportuno socorro y empezar a caminar y a construir de lo que hemos hablado el día de hoy. Bien, como siempre tenemos la programación de nuestras actividades para que ustedes pongan, anoten a cuál de todas estas actividades quieren participar, y son actividades de mucha bendición. Tenemos de lunes a viernes, de lunes a jueves, sábados también, y nuestro servicio también con nosotros. Así es que vienen los anuncios ahí para que nosotros estemos enterados de nuestras actividades. También queremos dar gracias por el corazón alegre, por el corazón lleno de amor, y queremos dar gracias por las ofrendas, diezmos, ahí está la instrucción en la pantalla de cómo podemos, de acuerdo a lo que Dios ponga en nuestro corazón, cómo podemos participar en esto y cumplir también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que nosotros podamos extendernos como han visto en las publicaciones que hemos hecho, nos podamos extender a otras personas necesitadas y nos podamos extender a los que son necesitados. Vamos a dar gracias por estas ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por los corazones alegres y los corazones bondadosos que quieren compartir de la bendición que tú traes a cada hogar de ellos con otras personas. Señor, danos la sabiduría a nosotros para llevar esta bendición que nos das a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados. Y poderles llevar algo material, pero más que todo con esa oportunidad que nos das de llevar algo material, podamos llegar a algo espiritual que sea de mayor beneficio para estas personas. Damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, y damos gracias porque siempre, siempre, siempre nuestros hogares están llenos de pan, están llenos de amor, están llenos de
de toda la clase de bendiciones que tú nos traes, Señor. Y gracias por el trabajo que tenemos, y gracias por el trabajo que les vas a dar a los que no tienen, y gracias por las ideas creativas que les vas a dar a las personas para que vayan generando nuevos negocios de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, llegamos al final de esta preciosa transmisión. Vamos a declarar o orar que esta semana el Salmo 139 es bien interesante. Estaba platicando con mi amada madre ahora que fue su cumpleaños y seguro está viéndonos ahorita, y me dice, mira, en el Salmo 139 que tanto te gusta, encontré algo muy bonito, me dice. Y de verdad que sí. Y es otro principio muy importante, y es que Dios nos rodea, con su protección. Es el Salmo 139, 4 y 5, dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Que esta semana la bendición de Dios esté detrás y por delante de ti, y que la mano de Dios esté sobre ti para que pases con éxito lo que tengas que pasar en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mis amados. Pronto nos veremos en vivo. Estén pendientes. Ya vamos a migrar a vernos cara a cara muy pronto. Así es que ánimo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros siempre. Amén. Muchas gracias.